días, mi querido hermano. Hoy damos inicio a nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma 2026. El sacerdocio de Cristo. La valiosa oportunidad de renovar nuestro sacerdocio bautismal y ministerial. Para esto vamos a iniciar con este primer tema, que es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Iniciamos con el canto de entrada. Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. De Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Continuaremos con nuestra oración inicial. Manda, oh Jesús, obreros a tus mies, que esperan en todo el mundo, a tus apóstoles y sacerdotes santos, a los misioneros heroicos, a las religiosas amables e incansables, a los laicos generosos y comprometidos. Enciende en los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran distinguirse en dar a tu iglesia los cooperadores, las cooperadoras del mañana. Amén.
Palabra clave: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, Santo Cura de Ars. Nuestro tema del día de hoy tiene 4 momentos. El primero es ver la realidad con los ojos del Padre. El segundo, juzgar con los criterios del Hijo. El tercero, actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Y por último, la oración final. Ver la realidad con los ojos del Padre. El primer propósito de este tema es profundizar en el sacerdocio de Cristo y también participar en este año sacerdotal 2025-2026 con motivo del jubileo sacerdotal del 50 aniversario de la ordenación de nuestro cardenal José Francisco Robles Ortega. Todo ello en el marco de la misión de la misericordia. Jesucristo ejerce su sacerdocio durante toda su vida terrena y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. En este primer momento de acercamiento al sacerdocio de Cristo, queremos recordar algunas obras, algunas actitudes o signos que Jesús realizó como sacerdote. Jesús anuncia su reino para cumplir con toda fidelidad el proyecto de Dios, su Padre. Otro momento es Jesús enseña a orar a los discípulos, porque la oración de alabanza e intercesión es una de las actividades propias de Cristo sacerdote, como lo aprendimos la semana pasada. Los 5 momentos claves del Padre Nuestro. Jesús bendice a las personas y bendice los panes. Recordemos aquel milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús se acerca a sus apóstoles y les dice: me cautiva esta multitud, llevan días siguiéndonos y no han comido nada. Si los despedimos ahora mismo, muchos van a desmayar en el camino. Y ellos le dicen: solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús los manda a traer, elevando una oración al Padre, se hace la multiplicación de los panes. Toda esta multitud comió hasta saciarse. Eran cerca de 5,000 personas, sin contar a mujeres y a niños. Jesús es misericordioso, muestra su amor al ejercer la misericordia, como cuando es misericordioso en la persona del buen samaritano. Nosotros estamos invitados a actualizar esta misericordia, participando de la misión de la misericordia, invitados a ser sujetos y agentes de misericordia. ¿Cómo no recordar la parábola del buen samaritano? Cuando una persona había sido asaltado, pasa un sacerdote, ignora a este hombre. Pasa un levita, ignora a este hombre. Pasa un buen samaritano, quien atiende a este hombre, trata de curar sus heridas, va a un mesón y le dice al encargado: hazte cargo de él y lo que gastes de más yo te lo devolveré a mi regreso. Y la parábola culmina diciendo: ¿cuál de estos 3 hombres fue misericordioso? La respuesta es el buen samaritano. Y Jesús
nos manda: hagan ustedes también lo mismo, hagan el bien. Conozcamos a la persona o no conozcamos a la persona, querido hermano, la misericordia es hacer caridad con el más cercano a nosotros, con el más próximo. He ahí donde está el prójimo. Jesús perdona los pecados cuando le dice a aquella mujer pecadora: ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo te acuso. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Jesús alaba al Padre: Padre, te doy gracias. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has querido que se revele esto a la gente sencilla y no a los sabios. Jesús se alegra de que esta misión salvadora sea para todos aquellos que se han sentido de alguna manera rechazados. Jesús deja muy en claro cuál es su misión. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por justos, sino por los pecadores. Jesús en la transfiguración, con su rostro resplandeciente, su vestidura blanca como la túnica del Cordero. Precisamente ayer escuchamos el Evangelio de la transfiguración del Señor y aprendimos cómo al momento en que nosotros también vamos a visitarlo en el sagrario, cómo al salir de ahí también nuestro rostro se transfigura en un rostro de paz, de amor, de alegría, al salir de la Santa Misa y haber tomado del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús en el Getsemaní, con este encuentro de oración con el Padre, le entrega su vida de forma anticipada. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en la última cena pronunció la acción de gracias, entregó el pan y el vino como anticipo de su entrega en la cruz y le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y cuando el sacerdote toma la hostia en la consagración y la eleva, también repite estas palabras que Jesús dijo en la última cena: hagan esto en memoria mía, elevando la hostia y elevando el cáliz. Esa hostia que se convierte en el cuerpo de Cristo y ese vino que se convierte en su sangre. Jesús en la cruz extiende sus brazos. En cruz, en señal de bendición, derrama su sangre por nuestra salvación y su entrega, obra redentora del Padre. Jesús en la ascensión bendice a los discípulos y entra definitivamente en el santuario de la Nueva Jerusalén para siempre. Cuando Jesús asciende al cielo, antes de esto le dice a los apóstoles: es necesario que yo vaya al Padre para que venga a ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo que les dará la fortaleza y les guiará en esta misión que ustedes deben de continuar. Pasamos al segundo momento, que es juzgar con los criterios del Hijo. Iluminaremos este tema del sacerdocio de Cristo con la siguiente lectura. Lectura de la carta de los Hebreos. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto,
acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener la misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por su propio pecado, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuye la dignidad de sumo sacerdote, sino que se le otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y este fue su sacrificio, con grande clamor y lágrimas. Fue escuchado por actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegando a la perfección, trae la salvación eterna para todos los que lo obedecen, conforme a la visión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra de Dios que se ha proclamado nos habla del sacerdocio del Antiguo Testamento y del sacerdocio del Nuevo Testamento. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Este último en continuidad del perfeccionismo del primero. Los sacerdotes de la antigua alianza eran descendientes de Aarón, los descendientes de la tribu de Leví y el sacerdote Melquisedec. Este último, cuyo nombre significa Rey de justicia y de paz. Se desconoce su origen familiar y su destino, pues no se relata su muerte. Se presenta, por tanto, sin límite de tiempo para ejercer su sacerdocio. El sacerdocio a la manera de Melquisedec y su periodicidad respecto al sacerdocio según el estilo de Aarón y de Leví prefigura el sacerdocio de Cristo, que glorioso vive para siempre. La mediación de los sacerdotes se realizaba en 3 momentos. 1. Al encender a Dios y entrar al santuario, a lo que quería ritos de purificación y ofrenda para presentarse a Él. 2. Permanecer ante Dios para interceder en favor del orante y del oferente. 3. Descender de Dios trayendo los bienes para quien los pidió. Según esta palabra que se ha proclamado, solo Jesús ha sido capaz de vivir a la perfección estos momentos. Primero, fue Él quien bajando del cielo alcanzó por su obediencia la perfección como sumo y eterno sacerdote. La obediencia de Cristo lo lleva a una muerte, y una muerte de cruz, donde ha derramado la sangre por todo el mundo, por toda la humanidad, incluso antes de conocernos a ti y a mí, proclamando las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 2. Fue Él quien, ascendiendo al cielo, ha sido entronizado y glorificado por Dios. 3.
y es Él quien permanece como soberano y mediador ante Dios en favor de la humanidad. Cristo, pues, es el único acreditado por Dios en cuanto a su intimidad con Él y solidaridad con nosotros. Jesucristo, quien subió al cielo y fue hecho partícipe del poder de su Padre, es nuestro único y definitivo, sumo y eterno sacerdote. Pasamos al tercer momento, actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. En este momento vamos a considerar cómo podemos participar todos del sacerdocio de Cristo. En la palabra de Dios tenemos una primera respuesta. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Se trata de tomar conciencia de quiénes somos, especialmente por nuestro bautismo que hemos recibido para el perdón de los pecados y que nos incorpora a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Recordemos, mi querido hermano, que con el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, y somos inscritos en el libro de la vida, en el libro de Dios como hijos suyos. También en el Concilio Vaticano nos ubica en este tema. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en la Iglesia, principalmente en su acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el misterio de los sacerdotes, quien se ofreció en la cruz, sino sobre todo bajo la especie eucarística. Está presente con la virtud y los sacramentos, de modo que cuando alguien se bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por que tributa culto al Padre eterno. Con esta razón, pues, se considera la liturgia como ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. Por lo tanto, de acuerdo con la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, se participa del sacerdocio de Cristo por medio de la liturgia. Cuando participamos de la Eucaristía, participamos en la celebración de los sacramentos. Cuando participamos en la proclamación solemne de la palabra de Dios. Cuando participamos en la oración de la iglesia, especialmente en la liturgia de las horas, que es la oración de la iglesia por excelencia. También cuando participamos en los actos piadosos
como el rosario, el Via Crucis, la coronilla de misericordia, la adoración nocturna. Cuando participamos del cuidado en la casa común, la obra inmensa y maravillosa de la creación. Cuando participamos de cualquier obra que sea signo de la presencia de Dios. Y tú, mi querido hermano, ¿en qué obras más participas? ¿En qué obras te gustaría participar? ¿Cómo vives? ¿Estás recibiendo la salvación del sacerdocio de Cristo? En silencio, contestémonos estas 3 interrogantes. A partir del sacerdocio de Cristo, ¿cómo queremos servir a los demás? ¿Qué obras de caridad, qué obras de misericordia queremos transmitir al otro? ¿Qué significa para ti, qué significa para mí el sacerdocio de Cristo? Cristo se consagró como sumo y eterno sacerdote por su obediencia perfecta. Vino a este mundo como venimos tú y yo. Quiso asemejarse a nosotros, excepto en el pecado. Y nos ha redimido en la cruz. Nos ha justificado ante el Padre. Hoy es misión de cada uno de nosotros ser y vivir en ese sacerdocio vivo con quienes nos rodean. Ejercer el sacerdocio en nuestra familia como padres de familia. Ejercer el sacerdocio como hijos de Dios en una familia, como hijos, como hermanos, en una sociedad, como amigos, como ciudadanos. Que nuestro sacerdocio nos asemeje y nos acerque cada día más a Cristo, recordando sus palabras. Sean perfectos como el Padre y yo somos perfectos. Pero Jesús no se refiere a una perfección que esté cuadrada. Jesús no quiere que tú y yo pensemos que no debemos equivocarnos, porque eso frustraría, porque eso nos tendría en una actitud que pudiéramos pensar que no tenemos una libertad de pensamiento. Jesús quiere que seamos perfectos, no porque no nos equivoquemos, sino porque tenemos la conciencia, la valentía de aceptar nuestros errores, de aceptar en qué nos estamos equivocando, de pedirle su gracia para levantarnos y continuar nuestro camino. Quienes han llegado a la santidad no la han llegado porque no se hayan equivocado o porque sean perfectos, sino porque han reconocido su debilidad ante Dios y han pedido la gracia del Espíritu Santo y han pedido el perdón de sus pecados y han continuado su vida adelante por gracia de Dios. Oración final. Una de las formas de vivir y participar del sacerdocio en Cristo es cantando, proclamando salmos e himnos de alabanza en honor del Señor. Es la parte de la oración de la Iglesia. Proclamemos juntos. Por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense, cielos, y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor.
al saber que le queda poco tiempo. Amén. Que la paz de Cristo esté contigo y con su familia, y que el amor de Dios permanezca en nosotros. Que el sacerdocio de Cristo, sumo y eterno, sacerdote para siempre, también habite en nosotros, y que seamos sacerdotes, profetas y reyes donde nos encontremos. Paz y bien y feliz y bendecido inicio de semana.